Y querido, que en esta mañana podamos ser conscientes de la necesidad de cada uno que tenemos de poder expresar al Señor realmente lo que el Señor significa para nosotros. Y que no es cualquier cosa. Mira, como siempre decimos, si tú no le sirves al Señor, lo dice la Biblia, si tú no le sirves al Señor, ¿a quién estás sirviendo? Dice que no podemos que solamente podemos servir a dos señores, o a uno o a otro. Si no buscamos a Dios, ¿a quién estamos buscando? Si no estamos amando a Dios, ¿a quién estamos amando? Si realmente no tenemos nuestro corazón en la obra del Señor, ¿qué obra estamos amando? Queridos, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y nuestra vida tiene que ser el mejor lugar donde el Espíritu de Dios pueda morar en nuestras vidas. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento y estar teniendo este tiempo, compartiendo y estar juntos orando. Señor, gracias por este tiempo que juntos podemos estar. Señor, te pedimos que tú seas bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Y queremos realmente, Señor, que tu presencia sea en nosotros algo real en esta mañana, como lo ha sido hasta aquí. Que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, moviéndose en todo momento. Señor, aún al leer tu palabra escrita, que tú seas ministrando nuestras vidas, Señor, como tú sabes hacerlo. Señor, gracias por todo lo que tú nos has hablado. Y no sea solo oír y oír olvidadizos, sino aplicarlo a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Ayer estaba, como le dije hoy al principio, estaba hablando con algunas personas inconversas y me decían, ¿qué es lo que hace que nosotros veamos que ustedes viven el Evangelio de otra forma? Entonces yo les decía, mire, la cuestión es bien sencilla. La cuestión es, primero, que uno cree que lo que está en la palabra de Dios es una realidad para nosotros. Amén. Y esta palabra es aplicada a nuestras vidas. Porque, querido, cuando nosotros, yo le puedo decir a usted muchas cosas, pero si esta palabra no es aplicada en mi vida, de nada vale. Me entra por aquí y me sale por aquí. Cuando ustedes han estado viendo que hace tiempo venimos anunciando que hoy tendríamos una celebración especial por el Pentecostés, alusivo al Pentecostés, y veníamos hablando y veníamos comentando esto. Hoy las alabanzas han estado dirigidas al tema, la administración de los hermanos de intercesión también. Inclusive ahora tú vas a ver que la prédica va a estar girando alrededor de este tema. Y en estos días alguien me dijo, sí, pastor, el tema que va a compartir el domingo es conocido, lo tenemos conocido, claro, porque es sobre el Espíritu Santo. Y yo lo miré y dije, es verdad, lo tenemos muy conocido. Pero yo le pregunté, ¿y tú lo tienes aplicado a tu vida? Porque de nada nos vale oír y ser oidores olvidadizos. Porque cuando nosotros somos oidores olvidadizos, quiere decir que somos necios, que la palabra no la atesoramos en nuestros corazones. Dice la Biblia que el necio no atesora las enseñanzas, pero el sabio las oye y las pone en práctica. ¿Qué somos? ¿Olvidadizos o no olvidadizos? No olvidadizos. Yo espero. Porque mire, cada día tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Mire, hermanos, cuando nosotros, la iglesia evangélica pentecostal, hablamos y tenemos ciertos términos, a veces decimos, hermano, tienes el Espíritu Santo. A veces decimos, hablas en lenguas, recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Son términos que lo tenemos oído y no todos saben lo que significa. Y aún algunos, sabiendo lo que significa, no saben y no lo aplican a su propia vida. Porque más de uno dice, sí, yo estoy en una iglesia pentecostal, pero yo te pregunto, ¿tú vives un Pentecostés en tu vida? Hay diferencia entre estar en una iglesia pentecostal y vivir un Pentecostés en tu vida. Tú puedes ser de la familia Rodríguez. No sé si hay algún Rodríguez aquí. Bueno, tú, otra Rodríguez, bueno, de la familia NN, para que no se piense, de la familia fulano de tal. Tú puedes ser de esa familia y puedes inclusive vivir hasta en el mismo techo que los Rodríguez, pero no te puedes sentir a veces Rodríguez. No sé si me explico.
Tu mente no está con tu familia, tu corazón no está con tu familia. Y con esto pasa lo mismo. Nosotros podemos hablar mucho del Espíritu Santo o sentir hablar del Espíritu Santo, oír hablar del Espíritu Santo, pero no vivirlo en nuestras vidas ni aplicarlo en nuestras vidas. Entonces realmente tú me puedes decir, pero pastora, ¿cuándo se sabe que una vida aplica el Espíritu Santo a su vida? ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo que dijo hoy la hermana Nelly al principio. Por sus frutos lo conoceréis. De acuerdo a los frutos, yo te puedo decir si esa vida solamente habla por hablar o si realmente hay una conducta, hay un entrar, hay un salir. Porque yo te puedo hablar de muchas cosas, te me puedo poner aquí y decirte, mira, porque no tienes que hacer esto y aquello, pero si tú me lo ves haciendo a mí, tú me puedes reclamar. El asunto está en que realmente nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo es santidad. La palabra nos dice que el Espíritu Santo es llenura. La palabra nos dice que el Espíritu Santo es testimonio a los demás. La palabra dice que el Espíritu Santo nos lleva a perdonar en nuestro interior. La palabra nos dice que el Espíritu Santo es el que trae santidad a nuestras vidas. Entonces, mucho podré hablar, pero si mi vida no condice con lo que yo hablo, de nada servirá. Nos volveremos, ¿sabe qué? Unos simples políticos. ¿A cuánto tienen cansados los políticos? A mí me tienen cansada. De pronto tú pones la tele o pones la radio, todos los políticos. Todo es política, pero realmente hablan, pero ninguno hace. ¿Se acuerdan como aquel que le conté una vez que dice que de tanto ofrecer, ofrecía hasta mejorar el cementerio porque no era vida la que pasaban esos muertos? Porque de pronto ofrecen cosas y ni saben lo que ofrecen. Pero realmente, ¿cuál es la vida? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es entrar y salir? Mira, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, a nosotros viene el espíritu de adopción, que es el Espíritu de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. Y ese Espíritu viene a nosotros en el momento de la adopción, de la adopción, de cuando tú te entregas tu vida al Señor. Por eso nosotros a veces hacemos una pregunta porque traemos un léxico mal incorporado a nuestra vida y decimos a alguien, a un creyente, tú tienes el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, todo aquel que lo ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, tiene el Espíritu Santo, porque tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, eso no es todo, hay más. Hay un caminar, hay un andar, y en el caminar y en el andar hay lo que le llamamos la llenura del Espíritu Santo, el contacto diario del Espíritu Santo con nuestras vidas y nuestras vidas con el Espíritu Santo. Querido, cuando nosotros pensamos que en el Espíritu Santo, pensamos en el casi como en el gran desconocido, y aunque lo mencionamos, a veces no sabemos ni lo que mencionamos, pero hoy quisiera dar una pincelada en general. Fíjese usted que la Biblia nos habla que es la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo es una persona, tiene intelecto, tiene sentimiento, tiene emociones. Mira, que se ha manifestado a través de los tiempos. En el primer verso de la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya desde el principio. En el Antiguo Testamento la palabra nos habla que los profetas, dice que venía sobre ellos el Espíritu de Dios para que pudiesen hablar la palabra. Da la impresión, por lo que la palabra nos enseña, que no era una manifestación permanente del Espíritu sobre su vida, sino dice, y el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Elías, y el Espíritu de Dios vino sobre la vida de fulano de tal, y entonces pudo hacer una obra sobrenatural, pudo tener un detalle especial. ¿Por qué? Porque era algo especial que reposaba sobre la vida de esta persona. Pero la palabra de Dios nos dice que eso no quedó ahí, sino que a través de los tiempos Dios ha prometido que el Espíritu de Dios estaría con su pueblo y sería algo no esporádico, algo de vez en cuando, sino que ya sería algo permanente. Que ya no tendríamos que decir en un momento determinado, el Espíritu de Dios vino sobre Rubén Baldo y le agarró la chingui chingui. No, él sabe cómo yo lo quiero, pero por eso me meto con él. No tendría que decir el Espíritu de Dios vino sobre la pastora y de pronto predicó. No,
era algo que iba a ser permanente. Era algo que iba a estar todos los días en la vida. No era algo que de pronto dice, cuando el hermano Mario va a tocar el teclado, vino el Espíritu de Dios sobre él solamente ahí. Y tocó y agarró la chiripioca y ahí empezó. No, es algo que el hermano Mario tiene que tener el Espíritu Santo en la llenura de Dios cada día en su vida. Porque esto no es ponernos y sacarnos como nos ponemos la ropa. Me pongo, me saco, me quedo, ¿qué me pongo? No, es una constante en nuestro interior. Es lo que realmente nos da la fortaleza, el ánimo, y ya vamos a seguir viendo un poquito más. Pero fíjese usted, quiero que de esta mañana usted piense una cosa. ¿Cuántas veces a usted le han hecho una promesa? Amén. ¿A nadie más le han hecho una promesa? Amén. ¿Y cuántas veces usted hizo una promesa a otro? Amén. Amén. Y cuando a ti te hacen una promesa, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué se despierta en ti? Expectativa, esperanza. Se despierta una fe de que eso puede llegar a ser. Se despierta ahí un anhelo. A veces se despierta una intranquilidad porque alguno te dice, mira, te voy a ir a ver a tu casa mañana. Es una promesa. Y tú dices, ay, no, me tengo que poner a hacer una tarta o algo. No. Pero algo despierta. Algo despierta. A más de uno le ha pasado aquí, y es verdad. Y algunos decimos, ay, no tengo la casa limpia. Pero algo despierta esa promesa. Voy a ir, voy a estar. Y mira, cuando de pronto pensamos en una promesa, ¿cuántas promesas hay que son motivadoras? Mira, yo te voy a ayudar, voy a estar al lado tuyo, te voy a estar apoyando, voy a estar ahí. Y nos motivan, es como un rebul ahí que nos da un ánimo, nos da alas, ¿no? Nos da fuerzas. Miren, querido, cuando de pronto la palabra de Dios dice, en un momento determinado, en el Antiguo Testamento, dice, más vale que no prometas y no que prometiendo, no cumplas. Nosotros somos muy rápidos de boca. Y prometemos, Señor, yo voy a seguir al Señor, yo voy a esto. Y a veces Dios tiene que crear circunstancias, darnos movidas de piso. Crear hechos en nuestras vidas para que digamos, ay Señor, otra vez me he deslizado, otra vez volver. Y yo había prometido no deslizarme o no apartarme de ti. Y otra vez. Pero queridos, realmente la palabra de Dios dice, más vale no prometas, sino que prometiendo no cumplas. Y sabiendo esto, en un momento determinado, Jesús hace una promesa a sus discípulos. Sabiendo la implicancia que tienen las promesas y lo importante que son las promesas, Jesús no a la ligera, pero toma una determinación de dar una promesa a sus discípulos. Y quiero que me acompañen a leer en Hechos 1, capítulo 1, ¿lo tenéis? Dice en el capítulo 1, verso 3 en adelante, dice así la palabra del Señor, refiriéndose a sus discípulos, a quienes también después de haber padecido, refiriéndose a Jesús, dice, se presentó ahora a sus discípulos, se refiere, vivo con muchas pruebas ineludibles. Está diciendo que Jesús se presentó a sus discípulos con muchas pruebas que no podían dudarse ni discutirse. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, ¿oísteis de quién? De mí. O sea que está diciendo que se apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios
y estando ellos juntos le dijo que no se marchasen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Cuando le está diciendo esto, y mire lo que dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y más adelante en el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús hace una promesa, y no una promesa humana que no cumpliría. Él hace una promesa que cumplió. Una promesa donde estaba diciendo: yo me voy, pero no les voy a dejar huérfanos. Enviaré de mi espíritu para que esté con vosotros. Y no estará un día, sino que estará todos los días hasta el fin. Inclusive dice la Biblia, hasta que la iglesia sea arrebatada. Querido, cuando nosotros vemos esto, vemos que Jesús promete un regalo, uno de los regalos más impresionantes o más impresionante que podemos tener. El regalo de la presencia del Espíritu de Dios mismo en nosotros. El Espíritu de Dios siendo una realidad en nuestras vidas. Miren, cuando aquí la palabra de Dios nos habla de algunos términos, por ejemplo como bautismo, ¿sabe que bautismo significa inmersión? Significa sumergir. Por eso nosotros, no cuando bautizamos a alguien que decimos vamos a tener bautismo, no le hacemos aspersión por arriba, ni le hacemos simplemente unas gotitas de agua, porque entendemos que la palabra nos enseña que el bautismo es sumergir, es meter todo por dentro, es profundo, es no dejarle ni la cabeza afuera, ni las dos pies afuera, nada, es meterlo. Algunos quisiéramos dejarlo ahí, pero no, hay que sacarlo a una nueva vida. Hay que... Tranquilo, José, que te vamos a levantar. Eso no... Depende de lo que tu esposa nos diga que hagamos. Y mire, realmente es sumergir. Hágase usted la idea de meter algo en lo profundo, en el agua, y ahí quedar. Empapar. Que nada quede sin estar empapado. Cuando nosotros pensamos en esa idea de lo que es bautismo, es estar por completo empapado, está diciendo Jesús que el Espíritu Santo empaparía todas nuestras vidas de su presencia. Está diciendo que no sería algo en parte, sino todo nuestro ser empapado por el Espíritu de Dios. Querido, cuando nosotros encontramos en el verso 8, cuando dice que seríamos llenos del Espíritu Santo, que recibiríamos poder, que seríamos llenos del Espíritu Santo, significa que de pronto nosotros tenemos la esperanza y la certeza de que podemos ser, y sabe que esta palabra lleno en la traducción viene a ser como una bandeja llena, o una canasta, llena de panes, y los panes rebosan hasta no caber en la cesta. Eso es lo que dice la traducción del griego a nuestro idioma. Es rebosando, es que no puede contener más, es que continuamente está ahí, saliéndose de cauce. Cuando dice que es lleno, como les decía antes, imagínese usted eso, una esponja que es sumergida en el agua. La idea es que al sacarla y usted apretarla, salpica para todas partes. Esa es la idea y la traducción de las palabras. Querido, y eso es lo que prometió Jesús, el que tú y yo podríamos estar llenos de su presencia y de su espíritu de tal forma que no solo estaríamos empapados nosotros, sino que podríamos salpicar a otros y empapar a otros. Y de eso se trata. Un creyente que no es capaz de contagiar su vida espiritual a otros, no está haciendo bien las cosas.
Pregúntale que está al lado tuyo, ¿contagias a otro del Espíritu de Dios? Con un miedo lo que sí, mira, está diciendo así alguno, contagias a otro con el Espíritu de Dios. Pero realmente, ¿contagias a otros con el Espíritu de Dios? Realmente. Miren, en el Antiguo Testamento, como les decía hoy, venía el Espíritu de Dios de forma esporádica, pero el Señor ha prometido que hoy estaría con nosotros todo el tiempo. Cuando habla la palabra de poder, la palabra está hablando de dinamita, y está diciendo, es dinamis, y está diciendo que de pronto está diciendo que esa dinamita sería para nosotros algo tan fuerte que podíamos explotar con el poder de Dios. Y no explotar físicamente, pero que nuestra vida sería algo tan tremendo, porque el Espíritu de Dios no es cualquier cosa. El Espíritu de Dios es poder, es transformación, el Espíritu de Dios es fuego, queridos. Mira, la palabra de Dios dice que nos ha sido dada autoridad. Dice, inclusive dice, aquí yo doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea que la autoridad la tenemos porque nos ha sido dada. Pero el poder, ¿dónde está? El poder, ¿sabe de qué emana? De un contacto diario y permanente de Dios. Es como si tú tienes tu nombre, tu apellido, pero no lo usas para nada. Ni para recibir una herencia lo usas. Y es lo mismo con el poder de Dios. La palabra ha sido dada, la autoridad de la palabra está. Pero ¿cómo usamos? ¿Usamos o no usamos el poder de Dios? Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra nos habla que hay una llenura del Espíritu, que hay un sumergirnos del Espíritu, que hay un entrar a más del Espíritu en nuestras vidas. Que no es solo permanecer simplemente en los primeros momentos, ¡ay, qué lindo!, o en emociones. Hay más que se hace y se logra a través de conocer a Dios cada día. Querido, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que está con nosotros como consolador. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro guía. Es el que glorifica a Jesús. Es el que convence al mundo de pecado, dice la Biblia. Es el que da poder a los hombres para ser testigos. Es el que hace a los débiles fuertes, el que libra de los temores de lo interior del corazón del ser humano. El Espíritu Santo no es algo estático, el Espíritu Santo es dinamita pura. El Espíritu Santo es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermanos, la palabra del Señor dice, arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, es para sus hijos, y mire, agrega diciendo, y para todos los extranjeros. Y unos versos dicen para todos los que están lejos, depende de la traducción. Dice, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Para nosotros es la promesa. Pero no para sentir emoción de un día de vez en cuando, sino permanentemente. Queridos, el Pentecostés tiene que ser algo real en nuestras vidas cada día. No esperando que la iglesia genere el Pentecostés, no, sino mi vida tiene que generar el Pentecostés. Mi vida. Y le digo más, y lo que voy a decir, le voy a decir con respeto, hermanos. Porque no quiero que sea malentendido. Usted sabe que nosotros creemos e inclusive incitamos al hablar en lenguas. Pero yo puedo hablar en lenguas. Pero sabe una cosa, si mi vida no tiene frutos, de nada vale. Herejía. Porque es así. Porque por sus frutos los conoceréis. Hermanos, hay una llenura del Espíritu Santo que Dios quiere llevarnos. La palabra de Dios nos muestra que cuando Jesús da esa promesa, los discípulos, imagínate tú una cosa, se ponen a pensar los discípulos. Jesús nos dijo, recibiréis poder.
Bautizar. Claro, nosotros ahora conocemos los términos, pero en aquel entonces, ¿qué sabían ellos lo que significaba? Habían visto un bautismo de sumergir y eso, pero bautismo del Espíritu Santo, ¿qué sabían? Claro, nosotros hoy es fácil decir, sí, pasó esto, pero en aquel entonces, ponte a pensar como si hoy te dicen todo desconocido, vete a tal lugar y espera que algo va a pasar, y tú estás ahí, ¿y qué pasará? Se abre una puerta y dice, ay, sería esto lo que va a pasar, ¿qué va a pasar? Y ellos estaban ahí como 120 personas, y de pronto, dice que empezó a venir un viento recio, y empezaron todos a ser llenos del Espíritu de Dios, diciendo Dios que no todo terminaba en una conversión, sino que hay más de Dios, hay llenura del Espíritu. Y esa llenura del Espíritu se manifiesta a través de una de las manifestaciones exteriores, hablar en lenguas. Y es por eso lo que decimos que animamos, que podamos buscar la llenura del Espíritu. Con eso yo voy con mucho cuidado, porque también sé que hay gente que está teniendo los frutos del Espíritu y que a veces por temor o por luchas internas no habla en lengua ni tiene manifestación, pero sí tiene un corazón para Dios. Pero queridos, nosotros eso no quiere decir que nosotros nos quedemos en la orilla pudiendo nadar en el Espíritu. La palabra de Dios nos anima que nosotros tenemos que nadar en el Espíritu. La palabra de Dios nos anima que cuando yo hablo en lenguas, mi espíritu se está comunicando con el Espíritu de Dios. Y le digo más, a mí me encanta esto porque le dice que ni el diablo sabe lo que yo hablo. En mi espíritu con el Espíritu de Dios. Se come el codo, se come los dedos del pie, se come todo. ¿Qué estará diciendo esta con el Padre? Y a mí eso me encanta. Pero queridos, el Espíritu de Dios es necesario que entremos más cada día en la comunión íntima, porque hoy es lo que está con nosotros y el que nos ha sido dado y dejado como consolador. También la palabra de Dios nos advierte que el Espíritu de Dios dice en un momento determinado que él hace la similitud de una paloma, y una paloma, ¿con qué se asusta? Con lo mínimo, con lo mínimo. Si tú y yo llenamos nuestro interior de cosas que nos sirven, ¿hasta qué punto le estamos dando lugar al Espíritu de Dios? ¿Hasta qué punto? Es importante que en nuestras vidas entendamos que cuando hay Espíritu de Dios en nuestras vidas, buscamos la limpieza, buscamos la integridad, buscamos el estar, buscamos el avanzar, buscamos el conquistar, buscamos el penetrar más en las cosas de Dios. Mis hermanos, esto no es historia de bla bla nada más. Esto es algo genuino. Y usted dirá, ¡guau! La palabra de hoy. Esto hace a doctrina, esto hace a palabra, hace a fundamento, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo no somos cualquier cosa. Somos templo del Espíritu Santo. Y puede ser que tú en un tiempo has sentido el fluir del Espíritu de Dios y hoy no lo sientes. Puede ser que en un tiempo tú decías, bueno, yo antes hasta podía hablar con elocuencia, me ponía a testificar y testificaba y realmente, porque sabe que la palabra de Dios dice, recibiréis poder y me podréis ser testigos. Cuando está el fuego del Espíritu de Dios, yo no me puedo callar en mi corazón. Necesito hablar a otros del Señor. Necesito que ese fuego que está ahí, contagiarlo a otros. Pero así como se contagia eso, pero luego uno dice, ¡ay, yo soy muy evangelizador! Pero también la santidad se contagia. Se tiene que contagiar. También el buscar a Dios tenemos que contagiarlo. Crear ambiente alrededor nuestro a través del Espíritu de Dios. No estoy hablando de falsificar sentimientos, emociones, no. Estoy hablando de que lo genuino sale. Lo que hay aquí y sale. Así como salen las cosas malas, también salen las cosas buenas. Lo genuino de Dios sale. Y a mí me enfurece cuando veo gente que anda caminando de cualquier forma y después dice, ¡ay, porque el Espíritu de Dios me guía! ¿Qué te guía? ¿Al pecado? ¡No! El Espíritu de Dios es santo. Amén. Y mora en la santidad. Aleluya. Y mora en la santidad. No estoy hablando de perfección, porque perfectos ninguno llegaremos a ser nunca. Pero sí en la búsqueda de un caudal mayor de nuestras vidas del Espíritu de Dios. Del sumergirnos. Tal vez hay personas que están, tal vez por primera vez, tal vez hay personas que están recién comenzando y hay cosas que les suenan desconocido.
Pero no estoy hablando otra cosa que lo que está en la palabra de Dios y en el conocimiento que la palabra de Dios nos puede dar. Y es importante que leamos, que avancemos, que conozcamos. Y los que estamos de más años, hermanos, te puede sonar a palabras repetitivas, pero si esta palabra no es aplicada a nuestras vidas cada día, de nada nos vale. Mucho podremos haber oído del Espíritu de Dios, pero si el Espíritu de Dios no es una realidad en mi vida hoy, y si mientras yo estoy aquí estoy pensando en cualquier otra cosa, en lugar de pensar en lo que necesito del Espíritu de Dios, de nada me vale. ¿Por qué? Porque realmente el Espíritu de Dios se nota en uno cuando hay frutos en nuestras vidas. Cuando la palabra para ti es importante. Cuando de pronto está ahí, alguien comentaba a alguien en estos días y me decía: pastora, pero usted vio que posiblemente gente que está fuera de otras iglesias no vienen porque hay una mujer pastora. Y yo le dije: mira, querida, hay algo que a mí me ha defendido a través de todos los tiempos. Y yo nunca, no me gusta hablar ni entrar en este tema, porque mi defensa es el Espíritu de Dios. Amén. Mi defensa es el Espíritu de Dios. Y Dios, por la gracia de Dios, me permite mantener un testimonio, por la gracia de Dios me permite predicar la palabra, por la gracia de Dios me permite caminar en el Señor con mis errores y todo lo demás. Pero, querido, hay algo que hay sobre nuestras vidas que es el sello de Dios. Seas hombre o mujer, extranjero o nacional, mire, seas blanco, moreno, rubio, pelirrojo, seas de donde seas y como seas, hay algo que nos identifica por encima de todo, y es la llenura del Espíritu sobre nuestras vidas. Pero mira, cuando hay llenura del Espíritu, las cosas se ven y se notan. Y se notan los cambios, se nota lo que hay, se nota. Y a veces hasta podemos disimular por un tiempo, pero al postrer se nota. ¿Por qué? Porque lo auténtico de Dios aflora, como también aflora lo que no es auténtico. Iglesia, una cosa tengo que decirles: más que nunca, en estos últimos tiempos, tenemos que buscar de Dios para que la llenura del Espíritu de Dios sea una realidad. Tengas 20 años, 80, 120 en el Señor, por decirle algo. Pero así como tengas 2 meses de convertido, ponte a buscar en la palabra. Y dice: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo aquel que se acerca a Dios. Por lo tanto, es para nosotros. Aunque no entiendas lo que hoy posiblemente estoy hablando, demasiado con la dimensión que deberías entenderlo, pero poco a poco entenderás. Y poco a poco conocerás. Lo único que te digo es que al que se acerca a Dios, Dios más le da. Amén. Y sabes una cosa, hay personas, y a mí eso me encanta en Dios, hay personas que con un mes, un año de convertido, pasan por encima a algunos que llevan años en el Señor. Porque no es cuestión de años, es cuestión de actitud de corazón, de decisión de corazón, de amor al Señor, de apertura en el corazón. Por eso es tiempo de dejarnos de dar vueltas. Es tiempo de determinarnos: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu Espíritu, yo quiero más de tu unción. Y esto no es aquí hoy día 19, ¿no? O 18, sí, 19. Hoy día 19 a la mañana. Es día de cada día ir a la fuente. Señor, no puedo pasar porque me tienes enamorado. No puedo pasar porque me tienes enamorado de estar contigo. Y sea hombre y mujer, o mujer, porque a veces los hombres dicen: ay no, que parecemos medio raro, ay decir que... No, esto es hombre o mujer, porque el enamoramiento lo hace mi intención y mi corazón. Amén. Y mira, cuando estamos enamorados, sea hombre o sea mujer, mira, nos volvemos parvos los dos. Amén. Y se nos cae la barba y todo lo demás. Sí. Yo ayer veía a Luzaira y a Salva cómo se miraban y todo lo demás. Ay, qué bonito y qué lindo. Pero todos los enamorados, aun cuando llevan 20 años casados y siguen enamorados y mirándose la carita, cuando dicen, sí. Ya un poco menos, pero el primero en el sentido de decir, bueno, de refilón. Pero sigue esos lazos, esas cosas ahí. Esa comprensión, ese estar. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros.
que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida de tal forma que podamos ser impregnados nosotros y que podamos impregnar a los demás. Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Y en esta mañana, a manera de reflexión, que podamos entender, tú no eres cualquier cosa. Y Dios te ha llamado para que estés en una iglesia donde se predica sobre el Espíritu de Dios. Dios te ha llamado para que puedas entender y buscar en la palabra que el Espíritu de Dios desea moverse en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dios desea que realmente seamos conscientes que sin Él no somos nada. Que sin su presencia, sin su Espíritu no somos nada. Y Jesús dijo, me iré, pero dejaré un consolador. Alguien que esté con vosotros, no un día, no 2 días, sino todos los días hasta el fin. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. En esta mañana, si esta palabra sirve para que en ti se despierte un hambre y una sed de querer más de Dios,